Palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida a los hermanos en esta noche. Bueno, hermanos que se están conectando en esta noche, gloria a Dios, Dios les bendiga a través de el Face CMB Villa Gorgona. Quiero saludarles en esta noche, bueno, y orar juntamente con ustedes, tanto en la página también de Face Ana Lorena López, ¿cierto? Pastora Ana Lorena López. Saludarles en esta noche y orar. Vamos a orar delante de la presencia del Señor, a pedirle al Señor el que nos dé más sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé gracia. Necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos del favor de Dios. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios. Doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Damos gracias, Señor, en esta noche, declarando, Padre, que tu gloria se derrama de una manera especial, de una manera poderosa, bendito Rey del cielo. Señor, glorifícate sobre cada hogar, sobre cada familia. Derrama, Señor, de tu gracia, de tu poder. Derrama de tu sabiduría, Señor. Te pido que tú fortalezcas cada día, Señor, a tus hijos. Señor, en todo lugar donde tu nombre es invocado, Señor, sea tu gloria derramándose, Señor, de una manera especial, Señor, libertando, Señor, rompiendo cadenas, yugos, ataduras, ligaduras en el nombre poderoso de Jesús. Allá mi hermano y mi hermana donde estén, se están sintonizando, que la gloria de Dios caiga de una manera especial sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Señor, glorifícate, maravilloso Dios. Derrama de ese fuego poderoso de tu Espíritu, Señor. Hoy te damos muchas gracias a ti, Señor. Dígale allá en su casita, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Porque lo que tú estás haciendo es maravilloso. Porque lo que tú estás haciendo es glorioso sobre cada vida. Y tu palabra lo dice, Señor amado, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí, bendito Dios, y me uno junto con nuestros hermanos, bendito Dios, para glorificar tu nombre en esta noche, para exaltar tu nombre en esta noche, Señor, y darte gloria, y darte alabanza, y darte adoración, y darte exaltación, bendito Rey de gloria. Señor, glorifícate, poderoso Dios. Rompe cadenas, Señor, yugos, ataduras, ligaduras en el nombre de Jesús. Todo aquello que no es de Dios, Señor, se rompe en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, bendito Dios amado. Hoy declaramos, Señor, esta noche de gloria, Señor, esta noche de poder, esta noche de unción, bendito Rey del cielo. En el nombre poderoso de Cristo queremos bendecirte, Señor. Queremos alabar tu nombre, queremos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado, porque estamos unánimes, Señor, en un mismo sentir, en un mismo propósito, bendito Rey del cielo. Glorifícate, Padre, suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, bendito Dios. Suple, Señor amado, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, Dios mío. Tú eres el que sustenta, Señor, tu pueblo, su familia, bendito Dios. Mira sus anhelos, Señor. Tú eres el que restauras los hogares, las familias, bendito Dios. Tú eres el que restaura la vida espiritual de cada uno de tus hijos, bendito Dios. Tú eres el que restauras tu pueblo. Tú eres el que restaura, Señor amado, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor amado, todas las áreas de la salud, Señor amado. Señor, tu palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Es el anhelo tuyo, que haya un crecimiento en tu pueblo, en tus hijos, bendito Rey de gloria. Hoy te damos muchas gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo, Señor amado. Que la gloria tuya se derrame de una manera especial, de una manera poderosa, bendito Rey del cielo. Trae, Señor, esa provisión económica, Padre. Yo oro por él, yo oro por ella, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Clamamos, Señor, clamamos en un mismo sentir, clamamos en un mismo propósito, bendito Dios, y le damos la bienvenida, Señor, a tu Espíritu Santo, Dios mío, que está con cada uno de nosotros, Señor amado. Revélanos, Señor, esa palabra tuya, esa palabra viva, esa palabra eficaz, Señor. Revélanos, Señor. Trae esa revelación sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, bendito Dios. Queremos tener lengua de sabios, Señor. Queremos tener, Señor, el entendimiento cada día avivado, bendito Rey de gloria. Queremos, Señor,
Señor, que haya en nuestra vida cada día de tu presencia, de tu gloria, de tu poder, bendito Rey del cielo. Señor, sobre todo tu pueblo, Señor, sobre todos los que invocamos tu nombre, Señor amado, glorifícate, poderoso Rey del cielo. Derrama de tu gloria, Padre, derrama de tu presencia, Espíritu de Dios, derrama de tu gloria, de tu poder, de tu unción poderosa, que la gloria tuya, Señor, se manifieste de una manera especial, bendito Rey amado. Mi alma, Señor, te alaba. Vamos, dígale ahí en su corazoncito, dígale: Señor, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, mi alma te da toda la gloria, toda la alabanza, bendito Dios. Señor, glorifícate, poderoso Rey. Vivifícanos, Señor, vivifícanos, Señor de gloria. Vivifica a mi hermano, a mi hermana, donde se encuentren. Voy a enviar, vamos a declarar y a declarar esa palabra de vida. Vamos a declarar esa palabra de sanidad. Vamos a declarar en el nombre poderoso de Cristo. El Señor dice en su palabra que todo lo que atáramos en los cielos sería atado en la tierra, y todo lo que desatáramos en el nombre poderoso de Jesús, declaramos esa libertad, Señor amado. Se rompen esas cadenas, se rompen esos yugos, se rompen esas ataduras, esas ligaduras en el nombre de Jesús. Hoy declaramos tu gloria, Padre, tu poder, tu presencia, Señor amado, libertando cada vida, libertando cada hogar. Dios mío, doy gracias por mis hermanos que están ahí en sintonía, Señor. Bendícelos, Señor amado. Señor, a través de la página, a través del Señor, de YouTube, Señor amado, bendíceles, Señor amado. Guárdales, precioso Dios. Oro por ellos, Señor de gloria, Señor. Bendíceles, úngeles de una manera especial. Derrama de su gloria, Padre mío. Derrama de su presencia, Dios del cielo. Mi alma te alaba, Rey de gloria. Dígale al Señor que le avive. Dígale al Señor: avívanos. Dígale: Señor, trae una restauración poderosa, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada mente, en cada alma, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, bendito Dios del cielo. Mi alma te alaba. Aleluya. Qué bueno, mis hermanos. Bueno, saludarles en esta noche. Saber que, gloria a Dios, como mis hermanos reportan sintonía. Yo los bendigo. Qué bueno que siempre han estado pendientes allí de aprender más del Señor, de las Escrituras. Tanto ustedes como yo estamos aprendiendo, estamos siendo instruidos, y a Dios le agrada eso, hermanos. A Dios le agrada de que haya esa disposición de querer cada día aprender de su palabra, ser revelada su palabra a través de su Espíritu Santo, y mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras buscamos de su rostro, pues el Señor nos vivifica, el Señor nos ministra, el Señor nos liberta, el Señor comienza a conceder las peticiones de su corazón. ¿Pero por qué? Porque usted y yo estamos atentos a Él. Cuando usted y yo estamos atentos a la palabra de Dios, cuando usted y yo, hermano, queremos aprender, el Señor dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, hermanos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, hermanos. Somos libres en el nombre de Jesús. Vámonos a la palabra del Señor, iglesia, a Efesios capítulo 4. En Efesios, ahí en la Escritura, capítulo 4, podemos ir al verso 7, ahorita vamos al 10 al 11 de Efesios capítulo número 4, dice el verso 7: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de vosotros le fue dado la gracia. Note muy bien, ¿qué debemos entender a través de la Escritura? De que Dios ha dado de esos dones, que el cristiano, hermano, no puede, como Dios lo ha advertido a través de su palabra, el apóstol Pablo, usted y yo no podemos ignorar, escuchen muy bien, ignorar lo que el Señor ha derramado sobre su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer pues llegan al conocimiento de la verdad, pues el Espíritu Santo entra en la vida de esa persona, como lo ha hecho en usted y en mí, y comienza a usted a experimentar lo que son los dones, lo que es, hermano, algo sobrenatural. Mire, hay algo, quiero decirle algo que uno aprende cada día, y en estos días mi hija me decía esto, ¿no? Iglesia, me hacía una pregunta. Mi niña tiene 8 años, cumple ya los 9, y me dijo: papá, ¿cómo es el poder que Dios da? Mire, ella preguntándome: papá, quiero que me expliques una cosa. Bueno, ¿por qué? Porque yo creo que hay una inquietud en todo ser humano, y en uno niño también, cuando, ve los superhéroes, qué sé yo, y todos esos muñequitos que muestran que tienen poder. Entonces hay una inquietud en ellos, es normal.
Y me decía, ¿cuál es el poder que Dios da? Entonces me decía, papá, yo entiendo de ese poder. Entonces le comencé a explicar el poder que da Dios, y es cuando entra el Espíritu de Dios en la vida de un hombre y una mujer y lo regenera. Lo primero que ocurre en el hombre es una regeneración, comienza a ocurrir un cambio y comienza ese hombre, esa mujer a experimentar algo que Dios le ha dicho que tiene, pero es donde el cristiano tiene que entender que lo tiene, porque Dios lo dice, lo confirma en la palabra, pero si usted lo desconoce, si yo lo desconozco, no vamos a saber qué es lo que tenemos. Entonces yo le decía, mire, hija mía, y te digo a ti, iglesia, y aprendo yo de parte del Señor, que el Señor dice que recibiríamos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y uno del poder, hermano, se manifiesta a través cuando usted ora por los enfermos. Cuando usted ora por los enfermos, hermano, Dios mismo se glorifica y sana. Mire el poder tan grande que tiene un cristiano cuando ora por los enfermos, cuando ora por los endemoniados, cuando ora por cualquier situación difícil en la vida. Pues déjeme decirle que a través de esa oración le clamamos al Dios vivo, y Dios se glorifica y actúa y se manifiesta, un milagro, se manifiesta una obra sobrenatural que da el Espíritu Santo a través de esa oración y ese clamor, al invocar el nombre de Cristo, al pedirle. Cuando digo invocar es al pedirle a Dios, al decirle, Señor, mire esta situación, pero tú tienes la solución para ello. Ahora bien, en el verso número 10 y verso 11 del capítulo 4 de Efesios, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es el tema en el cual Dios nos viene hablando, iglesia, instruyendo de lo importante que es entender lo tocante a lo que Dios nos viene hablando desde el día miércoles, que es referente al ministerio. Escuchen muy bien, y tocábamos este punto de la diferencia que da en que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es todo cristiano, todo hombre y toda mujer que ha sido adherido a la iglesia del Señor, a través del plan, propósito de Dios de rescatar al hombre, pues Dios a cada uno le pone una función. A cada uno, usted tiene una función, yo tengo una función, independientemente, cada uno tenemos una función, la cual Dios le ha otorgado, le ha dado, para en pro, la función suya, la función mía, van encaminados en el mismo propósito. Escúchenlo muy bien, el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito y el plan de Dios? La redención del hombre, que se manifieste la obra de Dios aquí en la tierra, para que muchos sean alcanzados al conocimiento de la verdad y tengan una experiencia con el Señor verdaderamente, porque va a dar como resultado un cambio en esa vida, va a haber como resultado una transformación en esa vida, a su vez en su familia, a su vez en todos los que van a estar alrededor de esta persona, porque Cristo ha entrado a esa persona y ya va a ser algo poderoso. Entonces, en el rol, volviendo al tema que Dios nos ha encargado a cada uno, está lo que es los ministerios. Cada uno tiene un don. Lo hablábamos el miércoles, que es muy diferente un servicio, y es bueno que usted y yo pues no me vaya a malinterpretar y no se vaya a desanimar de ninguna manera, que no es el propósito, sino más bien animar, porque sea que Dios le haya dado ministerio a uno. Cuando hablo de los ministerios, son los 5 ministerios, o sea que Dios no lo haya dado, pero tenemos un don de servicio, un don de trabajar para el Señor. Tanto el uno como el otro es una bendición, porque necesitamos todos hacer un equipo dentro de la obra de Dios en todo lugar, para que la obra de Dios avance en todo lugar. Ahora bien, específicamente hablábamos sobre lo que es el llamado al ministerio, y había dado unas pautas de cómo uno sentir, escuche muy bien, cómo detectar yo que Dios me ha hecho un llamado al ministerio. Es muy importante esto, y animar al pueblo de Dios, tanto los hermanos que en este momento, por la gracia de Dios, los bendigo, estos hermanos que están conectados,
que pueda reportar sintonía. Mira, hermanos que se conectan y no reportan, y yo digo, pues nunca vieron la enseñanza. Qué lindo que los hermanos reporten, que la hermana Lola, el hermano Carlos, el hermano Andrés, que reporten, que yo digo, bueno, Dios mío, gracias porque estuvo allí. Pero cuando no reportan, yo quedo como, yo digo, Dios mío, como que no estuvieron, como que, bueno, gloria a Dios. Pero bueno, qué lindo los que están reportando sintonía. Los bendigo por el tiempo que han sacado para aprender de Dios. Ahora bien, hablábamos de que lo que es el ministerio, iglesia, cuánto hoy en día, pues cada uno de nosotros los cristianos, el Espíritu de Dios está moviendo al pueblo a entender de que aparte de las metas que tengamos seculares, esas metas, esos propósitos personales, que cada uno pues tiene sus metas personales, particulares, empresariales, está muy bien todo esto, pero hay algo muy lindo que quiero decir en el nombre del Señor, y es que nosotros como cristianos no podemos perder esas metas espirituales. Y si usted en algún momento ha sentido un llamado de parte de Dios, escuche muy bien, no solo a la salvación, porque ese es uno de los llamados que Dios nos hace, que es a la salvación, pero un llamado hacia el ministerio. Eso ya es algo particular que es donde uno, el individuo, el hombre o la mujer se da cuenta a través del poder del Espíritu Santo. Lo estaba hablando yo en la enseñanza anterior, y voy a comenzar con versículos para que vamos desarrollando cómo darme cuenta que Dios me ha hecho un llamado a mí hacia el ministerio. No hablo de un servicio dentro de la obra, que es muy importante, claro que sí, sino hacia el ministerio. Y cuando hablo del ministerio, son los 5 ministerios que el Señor ha dejado acerca de apóstoles, evangelistas, maestros, profetas y pastores. Estos son 5 ministerios. Escúcheme, lo otro que hacemos dentro de la obra son servicios, y que son de gran bendición, porque nos necesitamos todos para hacer el mismo propósito que el Señor nos dejó para dentro de su obra y la redención del ser humano. Ahora bien, vamos un momentico a Colosenses. Váyase a Colosenses capítulo 1. Colosenses, ya leímos Efesios 4, 10 al 11 y el verso 7 del capítulo 4 también. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, verso 11, dice la escritura. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 18, perdón. Capítulo 1 de Colosenses, verso 18. Dice el Señor en su palabra: y Él es la cabeza del cuerpo. Note muy bien. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es lo primero. Algo que debemos entender nosotros, la iglesia, amados, y es que Cristo es la cabeza del cuerpo. O sea, cuando yo entiendo como cristiano, Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia, pues la orden viene de la cabeza. Cuando a Dios le plació escoger que Él es la cabeza, Cristo es la cabeza, y entender que a través, cuando hablamos de los dones, sean ministeriales, sean espirituales o los dones del Padre, hay 3 clases de dones que podemos ver a través de la Escritura. Corintios capítulo 12, podemos ver de que los dones ministeriales los otorga, escúchenlo muy bien, los dones ministeriales, que son 5, los otorga el Señor Jesús. O sea, los entrega, los escoge y los entrega el Señor Jesús, el Rey de Reyes. A diferencia que también son muy importantes los dones del Espíritu Santo, que los da el Espíritu Santo, o los dones del Padre, que también son muy importantes, que los da el Padre a quien Él quiere. Pero estamos enfocados en los dones ministeriales y el tema es el llamado al ministerio, cuando hablamos de los 5. Entonces vemos ahí en Colosenses capítulo 1, verso 8, cuando el Señor pues nos habla de que Cristo es la cabeza. Entonces la cabeza es la que da la orden. Da la orden a quién va a escoger, a quién le plació a Él, o que le plació, y note muy bien, no que le haya placido al Señor porque hayamos sido los mejores de la tierra, no porque le hayamos placido al Señor porque éramos los más inteligentes, no.
de ninguna manera. Es porque le plació a Él entregarle a ciertos hombres o a ciertas mujeres dentro de su creación y especialmente dentro de su iglesia, de su pueblo, entregarles estos dones del ministerio porque le plació a Él. A Él le plació. Ahora bien, cuando vemos que Él le plació dar estos dones a algunos hombres, no a todos, porque no todos los de la iglesia pueden tener estos dones ministeriales, porque si todos tienen los dones ministeriales, pues ¿quién enseña y quién recibe la enseñanza? ¿Sí me hago entender? Todos tenemos dones, pero hablando de los 5 dones ministeriales, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia a nivel mundial, pues Dios coloca a unos como en eminencia, o le da sus ministerios a unos apóstoles, a otros evangelistas, para que sean como esos pilares a quien Dios habla e instruye a la iglesia. Es el propósito del Señor, instruir la iglesia para que el hombre de Dios, como dice la palabra precisamente en Timoteo capítulo número 3, verso 16 en adelante, dice: para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito de Dios. Pues debe haber un hombre o una mujer que Dios escoja dentro de las diferentes ciudades, de diferentes países, diferentes corregimientos y municipios, para que Dios lo levanta. Entonces, cuando entendemos este orden de ideas, entendemos de que el ministerio no lo da un hombre. Quiero recordar lo que yo explicaba el miércoles con el del Señor. El ministerio, o un pastor, un evangelista, o un apóstol, o un maestro, o un profeta, no lo hacen los seminarios ni los hombres. Dios, el mismo Señor, los constituye. Mire esta enseñanza y vamos desarrollando. Gloria a Dios. Una de las profesiones más satisfactorias, pero más exigentes, es el ministerio cristiano. Dentro de todas las profesiones son muy importantes, hablando en el área secular, el área espiritual, todas son muy importantes, pero el área del ministerio, de lo que es la profesión, de lo que es llevar un ministerio que el Señor entrega, es muy satisfactorio, es verdad, pero es más exigente, es el ministerio cristiano. Sin embargo, a diferencia de otras profesiones, usted no es quien escoge el ministerio cristiano. Mire lo que damos a entender en esta enseñanza, de que las profesiones usted puede escoger. Cuando uno está en la vida secular, uno escoge y dice: pues yo como que quiero ser doctor, yo como que quiero ser arquitecto, yo quiero ser contador. Entonces ya es la voluntad de uno escoger la carrera profesional que quiere hacer. Pero en cuanto al ministerio de lo que el Señor muestra en la Escritura, ya no es lo que uno quiera, sino lo que Dios le va a dar a uno. ¿Me hago entender? El ministerio no es porque yo pueda decir en algún momento, puedo decir: yo quiero ser pastor, y como que fui pastor porque yo quise. Yo quise ser pastor, es verdad, pero no soy pastor porque quise, sino porque había un anhelo, sí, pero más que el anhelo, hubo un llamado de parte de Dios. Es importante, y quiero como animar al pueblo del Señor a esto, de que si usted quiere ser, pues gloria a Dios, siga queriendo, siga anhelando, siga buscando al Señor, y esperar pues de que Dios en su perfecta voluntad te haya escogido. Pero un ministerio sería fabuloso. Sería maravilloso que Dios te haya escogido un ministerio y que tenga la confirmación de Dios. Eso sería algo muy especial. Pero anhele, eso sí, yo no le voy a decir: no anhele, no, anhele, quiera. Porque yo le decía en la experiencia del día del miércoles de la predicación de la palabra, cuando llegué al evangelio, yo veía a mis pastores y yo decía: yo quiero ser pastor, yo quiero predicar. Pero yo no le decía a nadie. Yo a nadie le decía esto era algo personal, y yo con el Señor, y yo anhelaba ver algún día predicar en el púlpito. Yo anhelaba ser una bendición, como creo que todos anhelamos ser una bendición. Pero más que el anhelo, es tener en cuenta que el ministerio, hay que tener el anhelo. Quiero que usted me entienda. Tenga ese anhelo, si lo tiene, no lo apague. Si usted tiene un anhelo y alguien lo desanima, no se deje desanimar. Siga perseverando y siga anhelando, porque es lo que Dios necesita en estos tiempos. Yo le digo algo: Dios necesita, y si le place a Dios y lo haya escogido usted para un ministerio, gloria a Dios. Entonces, anhele servirle a Dios, anhelemos
ser de gran bendición para la obra de Dios. Ese era mi anhelo también. Yo, desde hace muchos años, desde que llegué al Señor, yo siempre me veía predicando. Es más, podemos ir desarrollando y contándole experiencias de cómo Dios me confirmó el ministerio, porque esto de llamado al ministerio, que es tan hermoso, es un privilegio muy grande que Dios, el primer punto es cuando uno siente el llamado adentro. Es la confirmación del Espíritu Santo de que Dios lo ha llamado a ejercer un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Y te voy a comentar algunas de las experiencias que Dios me ha permitido vivir a mí antes de llegar al ministerio, que fue la confirmación al ministerio. Bueno, sigamos. Entonces, en las profesiones seculares, lo que la persona escoja, pues eso estudia. Pero usted no es quien escoge el ministerio cristiano, es el ministerio que lo escoge. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, o sea que Cristo es el que escoge a quién va a estar en un ministerio. Mire, hay cosas que uno escucha, y bueno, y uno dice, gloria a Dios, solamente escucha. Alguien le escuché el otro día que le dijo a alguien muy cercano, dijo, pastora, yo voy a ser el pastor, así dijo, yo voy a ser el pastor. Entonces mi esposa escuchó y me contó, y bueno, gloria a Dios. Y está muy bien que tenga ese anhelo esa persona, no tiene nada de malo. Pero esto debe estar acompañado, el anhelo de nosotros, que podamos tener, yo quiero ser, está muy bien, con la ratificación que verdaderamente, o sea, yo quiero ser, o yo quisiera ser pastor, sí, está bien, pero debe de tener la confirmación usted de que Dios lo ha llamado. ¿Por qué? Porque hay personas que se hacen. O sea, no hablo por la persona, no, sino hay muchas personas en el mundo que dicen, yo quiero ser pastor, eso es fácil. Y se meten en ese rol siendo ellos mismos, poniéndose ellos mismos sin que Dios los haya puesto. Y después se fatigan espiritualmente, después se les vuelve una carga. ¿Pero por qué? Porque Dios no les llamó. Quieren hacer algo bueno, pero Dios no los llamó a eso. Dios los llamó quizá a otra cosa dentro de la obra, pero van a ser bendición. O sea que es bueno, importante saber y pedirle dirección al Señor. Yo creo que es algo muy lindo de que usted y yo le pidamos dirección al Señor. Y el Señor, cuando uno le pregunta al Señor, Señor, ¿usted a qué me llamó dentro de su cuerpo? Esa fue una de las preguntas que yo le hice al Señor. Estoy hablando de muchos años. Yo le llamé al Señor, le clamé y le dije, y creo que lo he venido contando en las oportunidades que he podido enseñar, que Dios me ha permitido en nuestro estudio que estamos dando, en la vida, en el seminario de Cuando Te Conocí. Estamos hablando sobre el servicio a la obra, sobre la vida marital del ministerio, bueno, muchas cosas que no ha permitido hablar. Y precisamente yo recuerdo, iglesia, cuando precisamente yo le pedí al Señor, Señor, ¿en qué lugar de tu cuerpo tú me has puesto? ¿Cuál es mi función? Mire, esto es muy lindo para que usted y yo lo aprendamos. Que le digamos al Señor, Señor, ¿cuál es mi función dentro de tu cuerpo? Porque cada miembro tiene una función. Cuando yo le pregunté esto al Señor, escúchelo muy bien, hace muchos años, puedo entender en mi corazón de que el Señor me dijo, tú eres mi boca. Se lo digo delante de Dios. Una de tantas experiencias de hace muchos años, tú eres parte de mi boca para que hables mi evangelio. Imagínense, o sea, cuando uno le pregunta a Dios, y le voy a estar contando de cosas que Dios me confirmaba en el ministerio a través de sueños, Dios me confirmó a través de profeta, pero yo no había salido todavía, pero ya tenía un llamado que Dios lo había hecho. O sea que es muy lindo que cuando usted tiene en su corazón una profunda pasión por la obra de Dios, alguien que usted conozca o que usted sea y que tiene una pasión, bueno, por la obra, bueno, tiene una pasión, gloria a Dios, todos tenemos pasión por servirle al Señor, pero esa pasión va acompañada de una confirmación que Dios le confirma a través del Espíritu Santo y se le vuelve, entonces todo esto lo va a llevar, oiga, usted se ha notado que hay personas que va a ser algo como más diferente que un cristiano, con todo el respeto le digo, normal, que ama la obra y ya. Y sí, sirve cuando puede, está en las actividades de la iglesia cuando quiere, pero no, esta persona siempre va a tener ese deleite por servir, por querer. Es una de las características y que debe haber una diferencia también porque hay otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo que tienen esa pasión por servir, pero no tienen un ministerio. ¿Me hago entender?
O sea, este que tiene el llamado tiene esa pasión, pero también hay hermanos que dentro de la congregación pueden tener una gran pasión y lo hacen, un don de servicio. Y aman y quieren servir de todo momento, pero no tienen un llamado a un ministerio, tienen un llamado a servir, que también es una gran bendición, de verdad. Que yo hago como esa, bueno, explico la una parte y la otra para que no haya de pronto confusión, porque uno dice, alguien puede decir, "Ve, el pastor dice que cuando uno tiene una pasión por servir, tiene un llamado". No, estoy hablando de alguien que tiene un don de servicio o alguien también tiene un don ministerial, pero tiene dentro de las características una pasión y un fuego y una pasión, pero por ganar almas, por buscar del Señor, por ser una bendición de nuestra obra, que es una característica también del llamado. Ahora bien, nadie debería entrar, y esto es muy importante, escúchelo muy bien y dígale que si está en la casa, dígale, cójase de la silla. Dígale, si estaba parado, siéntese. Porque es bueno aprender porque hay veces podemos estar haciendo cosas que por falta de conocimiento, pues las hacemos mal y vamos a aprender de ello. Dígale que está al lado, cójase de la silla, lo que el pastor va a decir. Bueno, póngale cuidado. Nadie debería entrar al ministerio a su antojo. Cuando hablamos de nadie debería entrar al ministerio a su antojo, quiero explicar nuevamente, no estamos hablando de hecho. De hecho, hablo del ministerio, de los 5 ministerios que hay, que dice la Biblia, que el Señor da. Pero también quiero hacer esta acolación de decir, nadie debería entrar tampoco a los servicios de la obra por su antojo. Decir a alguien, yo quiero ser de escuela bíblica porque quiero. No, porque la persona puede entrar a un servicio. Ya no hablamos ahí de ministerio, ni escuela bíblica, ni de alabanza, ni de ujier dentro de la obra, ni de intercesión, ni de evangelismo como ministerio. Le decimos ministerio, pero bíblicamente no es un ministerio. Son partes del servicio, pero le decimos ministerio y es una gran bendición, claro está. El servir dentro de la obra, en cualquier parte del servicio dentro de la obra, le digo, es una gran bendición, porque yo he estado en el ministerio. Yo llegué a estar antes del ministerio, estuve en los servicios dentro de la obra y son una bendición poderosa. Servirle al Señor, de una forma o de otra forma se le sirve al Señor. Pero de hecho, el estar en un grupo de servicio dentro de la obra, uno tampoco debería entrar que porque yo quiero estar en la escuela bíblica porque me gusta hacer reír los niños. No, eso no debería de pasar. De yo entrar a una escuela bíblica a enseñarle a los niños que porque me gusta hacer reír los niños. Eso tiene que haber una vocación, tiene que haber un llamado, algo idóneo. Dios pone a alguien esa capacidad, ese don de enseñar y tener la capacidad de tolerar a unos niños para enseñarles con ese amor, con esa pasión, con eso. Tiene que haber, es un don dado por Dios para poder ejercer, porque la persona puede entrar a un servicio dentro de la obra en una escuela bíblica, que porque le gusta servir, pero si no tiene esa capacidad por Dios para tolerar a unos niños, enseñarles, tener la paciencia, tener las técnicas que Dios da, le cuento que así como sale, como entra, sale. Como entra, sale, porque cuando uno no tiene esa vocación, pues hermano, por una puerta entra y por esa misma sale, al no tener la vocación. Entonces es muy importante, tanto para el servicio como para el ministerio, hablando de los 5 ministerios, nadie debería entrar al ministerio por antojo, porque es que quiero. Hay gente que lamentablemente por ignorar las Sagradas Escrituras y la palabra y la revelación del Evangelio, hay gente que dice, yo quiero ser pastor. O sea, quiero ser pastor, y sea cristiano, o no tanto cristiano, inconversos. Uy, yo quisiera ser pastor. Se le forma en la cabeza una cantidad de cosas por unos intereses personales, escuche muy bien, pero no por lo que entienden que es ser un pastor y servir a los demás, servir a enseñar la palabra, servir a la obra del ministerio, a lo que Dios lo llama a uno. Entonces es muy importante que personas dicen, uy, no, yo quisiera ser pastor. No, eso mejor dicho, no, hermano, es porque no entiende. El ministerio es una bendición, pero hay personas que dicen, yo quisiera hacer, pero no entienden qué es eso. Pero vamos a entender. Nadie debería entrar al ministerio a su antojo o por el deseo de hacer el bien. Hay gente que dice, uy, yo quisiera ser pastor para hacer el bien.
para llevar mercados, para predicar la palabra, para predicar en un púlpito, para enseñarles todo lo que yo sé. Y eso se ve muy bonito, pero no es la razón, escúchelo, no es la razón para yo decir que para hacer el bien a los demás quiero ser pastor. Puedo querer hacer el bien, pero eso no me implica de que yo debo entrar a un ministerio, ser un pastor o un evangelista o un apóstol o un profeta o un maestro por el hecho de que yo quiero hacer el bien. Yo no debo de estar en un ministerio por el hecho de que, sino porque tengo un llamado, que es lo que Dios nos viene enseñando. La persona debe ejercer a lo que Dios lo llamó. Y estamos hablando, si usted siente ese llamado de parte de Dios, colóquelo delante del Señor, no apague ese llamado, levántese, persevere en ese llamado. Si usted ha sentido un llamado hacia el ministerio, yo no puedo decir usted, en este momento no sé quién está viendo las transmisiones o no sé, no me detengo a analizar en este momento, pero cada uno, el Espíritu de Dios le pone ese sentir que Dios lo ha llamado a alguno de estos ministerios, si le ha llamado, claro está. Ahora bien, nadie debería entrar al ministerio a su antojo o solo por un deseo de hacer el bien o por una ganancia financiera. Escuche muy bien. Hay personas que dicen, uy, yo quisiera ser pastor porque me llevan los diezmos, las ofrendas. Hay personas que pueden tener ese, uy, porque me lleno, qué sé yo, no sé. Hay personas que tienen ese pensamiento malintencionado, diría yo. Porque es una malintención de pronto pensar del dinero y no pensar en la obra de Dios. Porque es que Dios no lo llama a un pastor por la plata, lo llamas para enseñar la palabra de Dios. Lo llamas para edificar el cuerpo de Cristo. Y el hecho que la persona, Dios lo haya llamado, tiene que tener una vida íntegra en un llamamiento de una verdadera conversión. Escuche muy bien. Por eso lo hablábamos en el tema pasado el día miércoles, de que ningún seminario hace pastores. Escuche. Ningún seminario hace pastores, ningún seminario hace evangelistas. Uno se queda sorprendido. Quiero explicarle en este momento, las cosas que uno escucha. Póngale cuidado. Hay personas que, por ahí he escuchado que escuela de profetas. Escuche. Escuela de profetas. ¿En dónde está la Biblia? ¿En dónde está la Biblia de que Dios, en los tiempos de la gracia en la cual estamos, ha dejado escuela para ser profetas? En el tiempo de la gracia después de Cristo, estoy hablando después de Cristo, mirar el Evangelio y mirar a ver Pablo donde hablaba de que está la escuela de profetas, la escuela de pastores, la escuela de evangelistas. La escuela es la vida de la conversión y el llamamiento que Dios da. Pero ningún seminario, escúchenlo, ningún seminario hace pastores, hace evangelistas, maestros, profetas. No, el que hace pastores, el que hace evangelistas, el que hace maestros es el Señor Jesucristo, cuando hace un llamado al hombre o a la mujer para que ejerza un ministerio de acuerdo a lo que a él le haya placido. Entonces, volviendo al punto, nadie debería entrar a un ministerio, hablo de los 5, por su antojo o solo por un deseo de hacer el bien o por una ganancia financiera. Si usted no está llamado, mire está bueno, este estudio me parece fabuloso. Dice, si usted no está llamado a un ministerio, escúchenlo muy bien, si usted no está llamado, no tendrá la gracia o el don para hacerlo. Si uno no está llamado al ministerio, hay una parte de la Biblia, un versículo que el Señor dice, lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no permanece. Si la persona no está llamada a ejercer un ministerio, es mejor que no lo haga. ¿Por qué? Porque no tendrá el respaldo. Y uno sin respaldo de Dios no hace nada. Es muy importante, por eso cuando hablamos del llamado, es entender, bueno, Dios me llamó, entonces si Dios me llamó, pensar usted, pensar yo, si Dios me llamó, yo debo de tener un sello de Dios, yo debo de tener un respaldo de Dios, porque si no, voy a ejercer mi ministerio en mis fuerzas, y en las fuerzas uno se cansa, en las fuerzas uno deja las cosas botadas, hermano, en las fuerzas de uno, no va a poder alcanzar. Pero cuando hay un verdadero llamado, mire, tiene un respaldo de Dios, ese hombre tiene un respaldo de Dios a través del poder del Espíritu Santo.
Un respaldo que la gente de pronto, voy a poner un ejemplo, la gente va a comenzar a ver ese respaldo que Dios da, porque sea sobrenatural o sea la forma como ese hombre o esa mujer habla, que la gente capta, que la gente, pero ¿quién es? No es por el hombre, es por el Espíritu de Dios que está dentro de esa persona respaldando lo que está hablando. Quiero que de pronto ahí me vayan anotando, amén, pastor, estoy de acuerdo, bueno, que vayan mostrando sintonía para que nos quede la enseñanza clara, ¿verdad? Entonces, si una persona no tiene un llamado al ministerio, no tendrá la gracia o el don para hacerlo. Como resultado estará frustrada la persona, la vida de Dios no estará allí, será simplemente un trabajo sin satisfacción. Pero cuando la persona tiene un llamado, se siente satisfecho, se siente completo, se siente pleno, el hombre y la mujer, porque tiene ese llamado en cuanto al ministerio. La persona que no, qué bueno que la hermana Susana Luna responde, muy bien, se siente pleno uno, porque se siente satisfecho de algo que Dios lo ha llamado y lo está ejerciendo y se ha llegado el tiempo. Y es muy importante entender cuando digo lo está ejerciendo, porque ha llegado el tiempo. Si alguno de los que están viendo esta enseñanza, por la gracia del Señor, bueno, dice, pastor, yo creo, y usted está pensando, yo tengo un llamado, Juan David Mazuela dice, amén, yo tengo un llamado, yo le diría algo, espere el tiempo de Dios. Es muy importante que la persona que en algún momento tuvimos un llamado, lo tenemos, que esperemos el tiempo de Dios, porque no es el tiempo del hombre, no es el tiempo mío. Uno quiere ya, uno quiere, y le voy a contar poco a poco en el desarrollo de este seminario, de cómo fueron sucediendo las cosas, bueno, particularmente en mi vida, y la experiencia. Claro que todas las personas tienen una experiencia diferente, toda persona tiene un llamado y Dios confirma de una forma diferente. No sé cómo Dios lo haya confirmado su vida o el conocido que usted tiene, pero le voy a contar a manera personal cómo fue lo que me pasó a mí de parte de Dios del llamado, de cómo, lo dije anteriormente, tuve ese llamado desde que inicié el Evangelio hace como 22 años, un llamado, y el Señor me convenció y yo quería verme allá. Y quiero decirle, como primera experiencia que tuve, ya lo dije ahorita, Dios me dijo, usted es mi boca. O sea, sentí, usted es para que me enseñe la palabra. De parte de Dios, cuando, Señor, glorifícate, muéstrame en qué lugar usted me colocó en su cuerpo. Segunda experiencia que tuve yo. Yo tuve un sueño, le cuento delante de Dios, y el sueño, pero estamos hablando de años, muchos años. Quiero contárselo. Casi no lo cuento, pero es algo que se presta hoy en día, y bendito sea el Señor, porque podemos a través de la red pues dejar este mensaje en la red para que muchos puedan verlo, y lo que sea de Dios y le instruya, lo cojan y lo asimilen, y lo que no es de Dios pues lo hagan a un ladito. Segundo experiencia que tuve fue un sueño. Y en el sueño, le cuento, yo todavía estaba, bueno, estoy hablando hace 18 años en el Evangelio, ya había caminado algo en el Señor, y el sueño es que yo veía multitudes, me veía predicando en el sueño multitudes, y estaba yo como en una tarima, eso era como un estadio, hermanos. Y eso a mí me quedó impactado, y solamente lo recibí, ese sueño, y Dios me lo hizo entender. Te estoy confirmando algo que Dios te ha dado, porque Dios lo que da, lo confirma, es muy importante. Y al primero que se lo confirma es a uno mismo. Si alguno de los que están viendo esta enseñanza tienen un llamado, Dios le va a estar, pasen los días, pasen los meses en el Señor, pasen los años, y Dios le va a estar recordando, te he llamado, te he llamado. Yo llevo 5 años, el Señor todavía me sigue diciendo que te he llamado. Pueden llevar 10 años y el Señor te sigue en algunos momentos de tu vida, esos 10 años, te he llamado para algo grande, te he llamado. Eso va a ser algo persistente, porque el llamado, dice en la palabra de Dios, que los dones y el llamamiento son irrevocables. Cuando Dios hace un llamamiento, ese llamamiento nadie lo puede quitar. Así la gente le diga, usted no lo tiene. Así la gente puede decir, de pronto, no sé si tenga, no importa, lo que te digan, hermano, lo que usted escuche, el primero que te va a confirmar a ti ese llamado es el Señor.
el Espíritu de Dios a tu vida, porque Él da testimonio a nuestro espíritu. Él está dentro de usted, de mí, y te va a confirmar ese llamado hacia el ministerio. Aleluya. Entonces, alguien con un llamado al ministerio, desempeñando otro trabajo se va a sentir mal. Mire, y esto es verdad. Cuando uno tiene un llamado y está ejerciendo el ministerio, y como que se pone a hacer otra cosa que no es el ministerio, cuando ya Dios, hermano, Dios como que lo va sacando de las otras cosas y como que lo va metiendo a lo que lo llamó, a la vocación, el llamamiento el cual Dios le ha hecho. Entonces es muy importante entender cómo saber si estoy llamado. Escucha esta pregunta: ¿cómo sabes tú, cómo sé yo si estoy llamado al ministerio? Y quiero recordar otra vez, llamado al ministerio, estamos hablando de los 5 dones ministeriales: pastores, evangelistas, maestros, apóstoles o profetas. ¿Cómo saber yo que Dios me ha llamado a alguno de estos 5 ministerios? Está muy importante esta pregunta. Dios lidia con nosotros como individuos, así que Él no hace lo mismo con todos. O sea que cada uno tiene, o Dios le manifiesta ese llamado de una forma, lo dije anteriormente, de una forma diferente. La misma experiencia que yo tuve, no es que tú la tengas, si tú tienes un llamado, no es que tú la vas a tener igual a la mía, no, de ninguna manera. O si algún pastor está bien, como también yo sentí el llamado, no, porque Dios, lo dije anteriormente, escrito está, bueno, en mi estudio es: Dios lidia con cada uno de nosotros particularmente como Él quiere. Entonces, así que el que no hace lo mismo, Él no lo hace con todos. Todos podemos tener diferentes experiencias cuando recibimos el llamado al ministerio. Vuelvo a repetir, todos podemos tener experiencias diferentes cuando hemos sido llamados al ministerio. ¿De acuerdo? No quiero encajonar, y de ninguna manera se puede encajonar el llamado de uno a que tiene que ser igual al llamado de los demás. ¿Me hago entender? No, el llamado mío es muy diferente, el suyo, si Dios lo ha llamado, pues va a ser diferente. Sin embargo, existen patrones que pueden verse en la vida de las personas llamadas al ministerio. Patrones son diferentes, pero existen patrones que pueden ser sí similares o iguales, en otra vez, valga la redundancia, llamados al ministerio. Básicamente usted sabe que este llamado por revelación, que está llamado por revelación porque, pero aquí están 5 señales que le pueden ayudar a determinar si está llamado al ministerio. Primera, ponle cuidado, el primer patrón que podemos ver, aunque todos los llamados son diferentes, el primer patrón que puede ser muy particular en todos es: las personas llamadas al ministerio reciben un llamado sobrenatural. O sea que uno de los patrones o de las líneas que sí particularmente en todos llamados suceden, cada uno tiene que contar una historia de su llamado de una forma que le ha ocurrido sobrenatural. ¿Por qué? Porque el llamado no es natural, sino que el llamado es sobrenatural, que es llamado del cielo. O sea, y cuando es un llamado del cielo, porque el Señor le plació llamar a un hombre o llamar a una mujer al ministerio, pues va a ser algo sobrenatural. Entonces, entre esto tenemos, he escuchado a alguna persona, es un ejemplo, decir que Jesús les apareció para hablarles de su llamado. Eso no es el caso de la mayoría de nosotros. Ese es un ejemplo que quizá yo escuché. Una persona dijo: Jesús me confirmó, me habló, pero me habló del ministerio, pero no es algo particular en la mayoría de ministerios. Puede ocurrir que con alguna persona Dios le haya placido. Y notemos, a ver, recordemos algo de lo que nos muestra la escritura acerca del llamado que el Señor le hizo a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que era, bueno, sabemos a través de la escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, de cómo él era un hombre sanguinario, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre que, bueno, era un hombre que hacía iniquidad, pero él iba haciendo su maldad por el camino llamado a la derecha. ¿Y qué hizo el Señor? Mira el llamado de él, primer punto, sobrenatural. Estaba montado en el caballo, ¿y qué hizo el Señor?
se le presentó, se le reveló y comenzó a hablarle. O sea, es algo sobrenatural que le pasó a él. O sea, que no todos los llamados, cuando Dios llama al ministerio, no es que todos los pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles y maestros han sido llamados bajados del caballo, no, de ninguna manera. O que Dios les haya hablado audiblemente, porque lo que pasó con Pablo fue algo particular, o Saulo de Tarso, que es el mismo. Porque cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso, no solamente Saulo estaba escuchando la voz, escúchelo, lo de él fue algo muy particular. Porque cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, no solamente él escuchaba la voz de Jesús, sino que escuchaban todos los que estaban alrededor de él. Cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces todos, a la verdad, dice la Escritura, está confirmado en la Escritura, está revelado, cuando a la verdad todos escucharon la voz del Señor diciendo, pero no veían a nadie, no veían al Señor. Bueno, fue algo particular en él. Pero bueno, pasemos de esa historia del Saulo para hablar de algo particular casi en todos los llamados de los 5 ministerios de hombres y mujeres que Dios ha llamado de diferente forma, algo particular esta línea, como ese no es el caso de la mayoría de nosotros, es verdad. También he oído a otros decir que escucharon una voz audible sobre su llamado. Eso tampoco es común, pero otros ministros quizá tuvieron ese llamado. Lo que la mayoría, y ahí va el punto, mire, ese es el punto que quiero tocar, lo que la mayoría de nosotros, y es verdad, tiene es ya sea una voz interna o convicción que nos empuja a amar, a servir, a buscar a Dios, más allá de la mayoría de las personas. Esto es verdad, mire, esto es verdad. Bueno, este fue mi caso también. Mi caso fue así. Es un llamado, una voz interna. Una voz interna. No es que haya escuchado por allí que del segundo piso el Señor me dijo, Álvaro, te he llamado. No. Es una voz interna. O sea que la voz interna es la voz del Espíritu de Dios, Dios llamándome, confirmándome un llamado. Eso pasó en mi vida. Yo te lo cuento como en muchos ministros, no en todos, porque todos llamamos diferente, ya lo estamos tocando. Y es bueno de que cada uno tiene una forma diferente como Dios le haya llamado, si te ha llamado al ministerio, ¿verdad? Entonces, lo que la mayoría de nosotros tiene es ya sea una voz interna o convicción que nos empuja, una voz interna, un llamado interno, una voz interna que nos confirma y que nos empuja. Y es verdad, nos empuja, nos hiere, nos atrae a servir más, a hacer la obra de Dios más, a hablar de Cristo más, a servir, a buscar más de Dios. Muy diferente a lo que se puede decir, con todo el respeto lo digo, a buscar más allá de la mayoría de las personas, de la mayoría de los cristianos. O sea que es algo como más especial, porque hay esa convicción interna y esa voz interna del Señor recordándole un llamado que lo lleva más a uno a ayunar, lo lleva más a orar, lo lleva más a leer la palabra, lo lleva más a indagar, a tener más encuentros con el Señor sobrenatural, a buscar más esos dones de Dios. O sea, es algo tan sobrenatural que lo lleva más allá del cristiano, con todo el respeto de nuestros hermanos en todo lugar del mundo, del cristiano normal, que también es un hijo de Dios, pero ese llamado lo lleva a uno más allá, a tener como más compromiso con Dios, como más cercanía de Dios, como más entrega, más querer agradarle, bueno, un más, pero ¿qué lo lleva a uno más allá? Es ese llamado a que Dios le ha hecho y lo va empujando, lo va metiendo más, y así como que hayan dificultades, como que hayan cosas que quieren separarlo, más puede Dios. Tremendo, y porque Dios siempre va a poder más, lo va a empujar más hacia eso que lo ha llamado, porque Él va a cumplir ese propósito, ese llamado en ese hombre, en esa mujer, que no va a ser en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo que Dios ha determinado para que aflorezca ese ministerio, ¿verdad? Entonces, algunos pueden recibir una palabra profética o una confirmación profética, otros pueden, y es verdad, pueden tener un sueño
a menudo Dios trae esa convicción a través de la lectura de la Biblia. Es como así un verso relacionado con el llamado: saltará de la página y te sacudirá por dentro. Esto es verdad, mire, esto es verdad porque cuando Dios ya a través de esa voz interna, que es el Espíritu Santo, le recuerda ese llamado, le insta, lee la palabra, Dios le habla de ese llamado, le confirma el llamado, lo ha hecho el Señor a través de su palabra. O sea que ese llamado, esa convicción interna que uno tiene, que Dios ha hecho de ese llamado a un servicio ministerial, pues lo que el Señor hace, hermano, confirma ese llamado. Tercer punto. Yo quiero recordar una historia. Recuerdo dentro de las confirmaciones que Dios me confirmó a través de la palabra, y quiero hacer público esto. Voy a hacer público esto ya para terminar. Voy a terminar hasta allí. Voy a hacer público este testimonio y orar y dejar como para que nos veamos con la ayuda del Señor el martes, para continuar con el tema. Bueno, el domingo tenemos servicio también, pero el lunes continuamos, si Dios lo permite, acerca del llamado. Pero quiero hacer manifiesta esta experiencia que tuve, que Dios me permitió tener a mí. Bueno, resulta de que no era muy normal en mi vida, como cristiano, no era muy normal estar visitando iglesias. La verdad, no. La verdad es que para mí siempre Dios me ha permitido estar como estable en la iglesia, y no fui como un cristiano de aquellos que de pronto les gusta como en periodos estar en otra iglesia, en otra congregación, bueno, por eventos. No, yo no fui muy dado a esto. Dios siempre me afirmó donde me puso, y allí estuve, y me plantó y me permitió crecer y dar fruto. Bueno, es lo que pues Dios me ha permitido ver. La gloria sea para el Señor, es Él que da fruto. Y no era dado yo ir a iglesias diferentes, la verdad. Lo cuento pues mi experiencia personal. ¿Qué ocurrió un día? Por ahí va. Resulta que un día entre ya la tercera confirmación de lo que Dios hizo a través de lo que ya me había dado el ministerio, pero no lo estaba ejerciendo, todavía no ha llegado el tiempo. Una vez, creo recordar de pronto que hace por ahí unos 10 años, o no más, un poquito más, por ahí es unos 12 años, 12 años más o menos, no llevo bien la fecha de esta experiencia. Resulta que nos fuimos, Dios nos permitió acompañar a unos familiares de mi esposa, la pastora, que iban a hacer unos bautizos, que ellos son también ministros del Evangelio, de otra denominación, pero de sana doctrina. Entonces ellos iban a ir a hacer unos bautizos, una conferencia, bueno, cristiana. No soy muy dado a esto, a estar yendo, bueno, pero ese día nos dijeron, ¿por qué no van? Y están allí y aprovechan de que después de los bautizos vamos a estar, va a haber recreación, y de pronto se comen el almuerzo y pasean con los niños. Entonces recuerdo de que, bueno, pues dijimos, pues vamos, pero la verdad no quiero estar, yo pensé, no quiero estar en la conferencia, porque pues yo no soy de esta congregación, pero no dije eso, solo lo tuve muy adentro, lo tuve muy acá, lo tuve en mi corazón. Pero fuimos a ese retiro que hubo, dieron la conferencia, entraron, yo no quería entrar, no quería estar allí, pues porque, bueno, no lo dije, pero solo yo iba era a pasear y aprovechar, y porque eran cristianos, me pareció muy bueno. Pues resulta de que en ese momento, sin embargo, por respeto y porque se estaba predicando la palabra del Señor, que es muy importante, entonces el Señor, que es tan bueno, me impulsó junto con mi esposa a estar cerca, pero en la parte de atrás de esta conferencia tan linda, fue de Dios, era cristiano. Cuando, hermano, ¿cuál es la sorpresa de que no había disposición como para estar allí? Porque, no, lo dijo anteriormente, no mantenía de iglesia en iglesia. Primera vez que lo hice, y íbamos con el sol de participar de esta reunión, de estos bautizos, pero solamente de recrearnos después de los bautizos, estar en la piscina. Cuando la sorpresa es que el ministro que habían llevado era una mujer, era una profeta. Bueno, cuando, hermano, nosotros atrás,
Para mí esto fue una de las varias confirmaciones que Dios me hizo. Nosotros estábamos atrás, en la parte de atrás. Cuando Dios utilizó a esta mujer, y usted, varón, venga con su esposa. Estaba con mi esposa, con la pastora. Pero igual todavía no estamos ejerciendo mi ministerio. Cuando, hermano, pasamos, pues si está llamando el ministro y estábamos atrás, pasamos adelante. Pero apenas me llamó Dios a través de esta mujer. Hermano, se lo digo delante de Dios. Apenas me dijo, usted, no me recuerdo si me dijo el color de la camisa, venga con su esposa. Apenas me dijo así, sentí ese quebrantamiento interno, hermano, que lloradera, y fuimos y nos profetizó Dios y nos habló y no éramos de esa iglesia, no íbamos a recibir palabra, pues no era mi intención, sino que íbamos a ir a recrearnos. Cuando apenas me llamó desde atrás y me dijo que viniera con mi esposa, hermano, eso fue Dios, y ese fuego comenzó a encenderse, hermano, y apenas iba adelantándome hacia el púlpito, hacia el lugar de la predicación, sentía ese fuego poderoso acá adentro, hermano, y me confirmó ahí Dios, más o 3 veces, prácticamente hasta ahí, iban como 3 veces Dios, y pasaba el tiempo, pasaban los meses, pasaban los años, me decían, yo te he llamado para esto, hermano. Entonces, Dios, cuando a uno lo llama, aparte de la confirmación de Dios internamente, Dios utiliza su palabra, Dios puede utilizar sueños, Dios puede utilizar a un siervo para confirmarle a una autoridad. Hasta ahí vamos, la tercera confirmación. Ya después, el martes, si Dios permite, Dios me da la vida y seguimos hablando sobre el ministerio, sobre el llamamiento al ministerio. Le voy a hablar más de la palabra, más de lo que es alguien que ha sido llamado al ministerio y cómo detectar, cómo saber de que Dios lo ha llamado al ministerio, y de experiencias que tuve durante ese proceso del llamamiento y más confirmaciones a través de mis autoridades. Le voy a estar compartiendo, que creo que va a ser de mucha bendición. Entonces, lo importante aquí, concluyendo antes de orar, es que usted y yo, si usted ha sentido un llamado de parte del Señor, avive ese llamado. Es el tiempo de Dios, cuando Dios sacará ese llamado a ser público, porque Dios al que llama capacita, y en todo ese tiempo lo va capacitando a uno, capacitando para poder, hermano, no ser un neófito, como dice la palabra. Neófito es aquella persona que no conoce, que desconoce la palabra. Entonces lo que Dios quiere es que no seamos neófitos, sino que seamos entendidos y enseñados para poder enseñar a otros. Bueno, mis amados, vamos a orar. Qué bendición verlos en sintonía y orar al Señor. Vamos a orar, y bueno, el martes nos vemos con allá el Señor a las 7 de la noche. Bueno, tenemos una serie, el llamado el lunes, perdón. El martes estaremos en el seminario junto con mi esposa, la pastora, en el tiempo en que te conocí, y así pues vamos, lo que Dios nos ha mostrado en el corazón, para ir enseñando y para instruir la iglesia del Señor en todo lugar donde te encuentres. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Doy gracias por mi hermano y mi hermana, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, Señor amado. Señor, seas tú levantando ministros cada día para la gloria de tu nombre, hombres y mujeres que te sirvan, Señor. Glorifícate, maravilloso Dios. Seas tú avivando el fuego, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. De aquellos, Señor, que quizás se ha apagado el fuego, avívalo, Señor. Y los que hemos tenido el fuego encendido por tu gracia, sea avivado para tu gloria, bendito Dios. Ministra cada vida, Señor, cada corazón, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Gloria sea al Señor. Bendigo a mi hermano y a mi hermana que estuvo ahí en sintonía. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Nos vemos con la ayuda del Señor. Bueno, el próximo servicio es el domingo a las 10 de la mañana. El domingo a las 10 de la mañana. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Dios les guarde.